desde que tenía aproximadamente, no sé si 19 años o así, pues he tenido cierta relación intermitente, muy así, esporádica, con esta iglesia. Cuando era jovencito, un poquito más, acompañaba cuando se hacían en el verano algunas de esas reuniones en los parques. Creo que todavía queda alguno por aquí de esas batallas. Y pues luego pues he estado más distante, pero siempre he mirado a esta iglesia con mucho cariño. Y eso es lo que tenéis. Los que me conocen saben que no soy un predicador, que lo que me gusta es compartir cosas y ver qué hay. Pues esto es un poco... el Señor hace milagros y luego pues habla, ¿no? Uno dice una cosa y el Señor le habla de otra. Eso pues es lo grande que tenemos de nuestro Dios. Y yo quiero compartir algo de mi vida. Tengo ya 62 años, estoy haciendo cálculos de que, según las leyes, a los 66 y 4 meses tengo que jubilarme, me quedan 4 años y medio y estoy preparando con entusiasmo esa línea, ¿no? Que ya tengo que entrar ahí. Yo pensé, digo, bueno, pues ya después de 25 años que voy a cumplir este año, esperar que yo no sé nunca el tiempo que tengo que hablar y voy a controlarme aquí. Entonces, después de todo esto, pues yo pensé, después de 25 años, la cosa ya está encarrilada, ya has tenido 25 años para hacerlo, lo que no estés en 25 años, pues lo tienes crudo. Y pensé que iba a ser más fácil. Y de repente me encuentro que al final, ¡pum!, una serie de conflictos, de problemas, de dudas sobre mí, sobre lo que estamos haciendo, sobre el ministerio. Pues que ¡pum!, me hacen sentir un poco a estas alturas. Dudas hasta de que uno sea creyente le han planteado desde fuera, ¿no? A estas alturas de la vida. Y claro, me topo con este texto y empiezo un poco a analizarlo, y esto es un poco lo que quiero compartir, que yo lo analicé en mi angustia. Uy. Esto va con trampa, ¿no? A ver. Yo no he sido. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Es que yo necesito apoyo, no soy de estos que va para allá. Yo me pongo nervioso y necesito las dos manos así porque he colocado 3 cosas y ya no sé cómo hacerlas. Es mi estado de ansiedad. Envidio los que van para allá y vienen. Me digo, ¿cómo? Yo no me puedo mover de aquí casi, ¿vale? Porque me da mucho... Me quedo en blanco y entonces me queda angustia lo que hay, ¿eh? Tengo que tener algo escrito, pero luego no soy capaz de leerlo porque estoy en blanco. Entonces es horroroso. Entonces hay gente que disfruta, yo sufro, pero de hecho me dijeron, ¿compartes el domingo? Mi primera respuesta fue no. Y luego tuve que llamar a Pepe Barrios arrepentido y dice, bueno, yo no tengo conflicto, si me dicen de hablar puedo hablar, pero no lo pido, no es necesario tampoco, yo disfruto escuchando porque lo paso mal, ¿vale? Pero bueno, uno tiene que hacer en obediencia y compartir lo que está, entonces hacerlo con gusto. Espero que en esta mañana también podáis obtener de esta reflexión también un beneficio para vuestra vida. El texto que tengo aquí: esto confieso, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Pues yo quiero hablaros hoy del Evangelio como camino y la otra palabra como servicio. 2 palabras que están ahí, camino y servicio. Pero antes os voy a hacer una larga introducción. ¿Por qué ese texto
es elegido, por qué es importante y cuál es el contexto de lo que hay allí. Quiero hablaros de 3 modos o 3 fases del camino, pero primero un poco enfatizar esta parte del camino y por qué este texto ha sido elegido y en qué contexto está puesto. Son palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, tras conocer el Evangelio, pues tuvo un cambio radical en su vida. Dice que él era perseguidor del camino. Pero ahora señala aquí, según el camino que los judíos llaman herejía, así sirvo en una situación. Él había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, había sido derribado, no del caballo, no dicen, bueno, no sabemos si iba un caballo, en un burro o andando, pero derribado. Y allí tuvo un encuentro con el Señor y él respondió positivamente. Tuvo luego una larga etapa de predicación, de viajes, de combatir, de explicar el Evangelio en un lado y en otro. Y al final, ya en la última etapa de su vida, cuando posiblemente ya podíamos pensar que la iglesia ha sido establecida bien, que ya está desarrollándose, que ha empezado en no sé cuántos lugares, él podía empezar a descansar. Y quizá, como yo, pensando en retirarse, dejando a otros. Él había establecido ancianos. Pero en esa etapa final de su vida, dijo de ir a Jerusalén. En su tercer viaje misionero, voy a ir a Jerusalén. Entonces algunos de los profetas de la iglesia dicen, no vayas a Jerusalén, te esperan cárceles, azotes, tormentos, te esperan grandes dificultades. No es lo que uno debe esperar después de tantos años de cristianismo, de entregar tanto, de sacrificarse tanto. Pero es lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Y él dijo, no sé bien lo que me espera, excepto que por todos sitios me vienen sufrimientos. No sé bien de qué clase, pero yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén si Dios me envía y a morir en Jerusalén si esa es la voluntad de Dios. Servir hasta el final, aunque sea muriendo, aunque sea sufriendo. Y así ocurrió. Con gran dolor, los hermanos le despiden de un sitio, va a otro, otra nueva profecía, no vayas, y él marcha. Entra en Jerusalén y creo que a los 12 días de estar allí es apresado. Es apresado. Y él empieza un largo proceso de luchas, de argumentaciones. Aquí tenemos a nuestro hermano Álvaro, que es jurista. Es muy interesante ver cómo Pablo argumenta jurídicamente, se defiende en todo esto, pero explica que no tienen ninguna prueba contra él, le azotan y él dice, ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano? Oh, cuidado, miedo. Utiliza toda la jurisprudencia, toda la legislación de los ciudadanos romanos en su defensa. Pero no elude su situación. Él señala allí, en su testimonio, perseguía yo este camino hasta la muerte. Era radical, Pablo. En su defensa, en su testimonio, señaló esto. Y él relató que cuando Cristo se le apareció y oyó la voz, dijo, ¿qué haré, Señor? Dio una respuesta positiva. Y Dios le dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y él, esto es lo que aplicó durante toda su vida. Se levantó, obedeció y fue donde el Señor le había ordenado ir, sin importar tanto
si allí va a tener más éxito, menos éxito, oposición o no oposición. En muchas ocasiones en nuestra vida cristiana vamos a enfrentar oposición, y oposición dura, y oposición que a veces no comprendemos. No lo vamos a entender. Pablo está en este momento de su vida y le queda un largo proceso donde al final dice: en mi defensa me he quedado solo. Solo tal persona está conmigo. Hasta los propios creyentes le dejan. Es carne de cañón ya. Incluso está cumpliéndose la profecía de Dios de las dificultades que iba a tener. Y él era consciente, no conocedor de todos los detalles, pero sabiendo que iba a tener dificultades. Y por eso afronta esta etapa con determinación. Una etapa que iba a ser de sufrimiento, de final del ministerio de su vida. Ahora Pablo se encuentra ante el gobernador. Primero había sido apresado en el templo, cuando él estaba allí. Después le llevan ante el tribuno. Viendo que querían matarle, al presentarle, lo manda a Cesarea, ante el gobernador de toda esa zona, con 200 lanceros, no sé cuántos caballos, o sea, era la mundial, para un hombre que vaya allí, para protegerle y que esté con el derecho a que pueda ser juzgado. Y allí acuden los judíos, hacen un largo camino para presentar acusación contra Pablo. Y le dicen no sé cuántas cosas. Y esta frase forma parte de su defensa. Pablo dice: mira, ninguno de estos va a poder probar lo que están señalando. Le acusaban de alborotar todo el pueblo y de haber metido personas gentiles en el templo. Esta era la voluntad de Dios, que el templo de Dios fuera para todos. Que el atrio de los gentiles ya simplemente desapareciera. ¿Por qué? Porque también ha desaparecido el lugar santo y el lugar santísimo. Y Dios es el mismo para todos, de manera que todos podamos tener acceso. Pero, mientras tanto, él se comportó como judío y no metió a nadie en el templo y guardó las normas que estaban allí. Y Pablo les señala al gobernador Félix diciendo: mira, nada de lo que están diciendo estos judíos van a poder probarlo. No lo van a poder hacer. Pero una cosa te digo: por el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Ahí no presenta defensa. Ahí dice: por ese camino yo estoy dispuesto a morir. Yo estoy dispuesto a sufrir. Ahí no presenta ninguna excusa, no hace ningún tipo de argumentación, sino dice: ese camino es innegociable. No importa si esto agrada más, agrada menos, no importa. Ahí no hay nada que negociar. Así sirvo. Lo que quiero comentar con vosotros es esta frase del Evangelio como camino. Así eran considerados los cristianos al principio. Luego se va cambiando el nombre. Pero es muy interesante el Evangelio como camino. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre ese concepto de camino. Y yo creo que es necesaria esa reflexión para nosotros hoy. Pablo entendió que ese era un camino práctico. Era un camino por el cual uno que había matado o había consentido en que cristianos murieran, uno estaba dispuesto a entregar su vida también en ese camino.
El Evangelio es un camino y necesitamos nosotros también reflexionar sobre esa acepción. Los cristianos evangélicos hemos hecho un énfasis no tanto en el camino, sino en el momento. El camino nos muestra un itinerario, un proceso, un camino, de un sitio a otro. Nosotros a veces cuando hacemos énfasis en el momento de la conversión, estamos magnificando un punto, que está bien, pero es un punto. Tenemos que seguir el camino. Algunos cuando se casan solo piensan en la boda. Y otros cuando se divorcian no hablan más que durante 2 años, tengo yo ahí estipulado el trauma, solo hablan de eso. Llueve mucho, hoy llovía más el día que mi marido me maltrató en tal lugar, en tal otro. Qué bien se come aquí, sí, comimos nosotros en un sitio y luego tuvimos este problema. A veces es así, todo lo interpreta, eso se llama un trauma. Se hace el énfasis en un punto. Necesitamos las personas que han sufrido un trauma sacarles de ese punto y mostrar otra cosa. Ni para lo bueno ni para lo malo podemos quedarnos en el punto. Pedro cuando estaba con Jesús y Jesús se transfigura delante de él, dice, nos vamos a quedar aquí muy bien todos. Yo voy a construir unas casetas aquí con unas ramitas y aquí se va a estar muy bien y nos quedamos. Pero ese no era el propósito de Jesús y le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro, ¿qué haría? Pedro siempre tenía un plan mejor para Jesús, en muchas ocasiones. Pero ese es otro tema. Lo importante es que el Evangelio no puede quedarse en un punto, en una historia, ni siquiera en nuestra conversión. La conversión de Pablo que hemos narrado es el punto que inicia el camino, que inicia todo una línea vital que iba a llegar hasta este momento. Entonces necesitamos nosotros retomar esa idea. La primera idea que sobre el camino quiero señalar es que es el camino de Dios, no es el nuestro. Nosotros emprendemos nuestro camino, trazamos nuestra vida, ordenamos nuestras prioridades y decimos, estoy aquí y quiero ir allí. Ese es nuestro camino. El camino de Dios es, estás aquí, tú quieres ir allí, pero yo te voy a llevar allí. Ese es el camino de Dios. Y Pablo dijo, yo voy a aceptar ese camino. Necesitamos entender que antes que culto, el Evangelio es un camino. Que antes que ideología religiosa, el Evangelio es un camino. Que antes que normas éticas, el Evangelio es un camino. Y en ocasiones nosotros nos quedamos en ritos, en opiniones, en normas éticas, en códigos del bien o del mal. Analizamos si son más o menos acordes con el cristianismo, porque tenemos un concepto de cristianismo como estar, como ser y no de caminar. El cristianismo sí es un proceso de transformación continuo que terminará una vez en el cielo. No es tanto estar, sino actuar, conforme al llamado que se nos ha dado, conforme al camino que Dios nos ha propuesto transitar. Son muchas las paradas que podemos encontrar en ese camino. Y yo hoy quiero comentar 3 de ellas. Espero que brevemente. Si no, levantáis la mano y yo entiendo que ya ha terminado el tiempo y concluyo. El camino, primero, del Evangelio es un camino de luz resplandeciente. La segunda cosa que quiero decir es que el camino del Evangelio es un camino de poder glorioso. Y la tercera, que es un camino de progreso personal o comunitario constante. Y terminaré con una conclusión apelando a vosotros para que paguéis el precio para entrar y seguir en el camino. El camino de luz resplandeciente. Me encanta esta frase, luz
resplandeciente. Me encanta, por eso no sabía si entraba o no, pero yo he querido meterla. Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció a ellos. Es una cosa preciosa. El Evangelio es luz, luz visible, luz que resplandece, luz que pueden ver otros. Esto es el camino. ¿Cuál es la luz que ven en ti, que ven en mí? En muchas ocasiones los evangélicos ya no tenemos luz. Luz que otros vean. Pero es el Evangelio fundamentalmente luz de Dios que viene a nosotros. Luz de Dios que se interna en nosotros. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, de nuevo, el que anda por donde yo le he mostrado, no andará en tinieblas. No es un camino de tinieblas el que Jesús nos propone. Es un camino de luz resplandeciente que va a asombrar a los que están a su lado. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida la tenemos dentro. Y esa es la luz que sale fuera y otros pueden ver. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Luz de dentro. Pero no es una luz de dentro así, a tontas y a locas. Es una luz que está dirigida, luz que sale afuera, que resplandece en nuestros corazones, dice, para la iluminación de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Es decir, que esa luz tiene que presentar a los demás la gloria de un Cristo glorificado, de un Cristo que es Dios, de un Cristo atractivo que nos está llamando. Esa es la luz que tiene que irradiar desde nuestro corazón. No es la luz de nuestra pureza ética, simplemente. No es la luz que hemos conseguido ser muy buenos o yo qué sé. Todo tiene que ir orientado a la gloria de Dios, no a la nuestra ni la de nuestra iglesia. Cuando se vea esa luz, cuando se vea el resplandor de la gloria de Dios en nuestro corazón, entonces sabrán que tenemos algo en nuestra vida que la gente no tiene y preguntarán por qué y tendremos la oportunidad de mostrar ese nuevo nacimiento. Esta luz de Dios que resplandece en nuestro corazón también podría ser llamado nuevo nacimiento. No es algo que está en nosotros, sino que Dios implanta en nosotros cuando nos quebrantamos a Él. Es la luz que vio Pablo y él dijo: yo soy obediente al llamado de Dios y entrego mi vida para andar de otra manera. Él quiso confiar y renunciar, Pablo, a su propio camino y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces esa nueva luz nace en ti y produce una nueva naturaleza que te permite conocer la intimidad de Dios y permite a los demás ver que hay algo en tu vida que no tienen. Esto es lo que a mí me hizo convertirme a Dios. Noté que había unas personas que tenían algo que yo no tenía. Cuando tenía 15 años, digo, pues fumaré menos, diré menos tacos, haré tal. Intentaba yo producir ese camino, esa luz, esa perfección dentro de mí, hasta que me quebranté y quise que Dios viniera a mi vida. Y cuando salí de simplemente hacer esa oración, alguien de afuera vio esa luz en mí. Y dijo: ya han orado por ti, pero no pasa nada, no pasa nada. Yo puedo vivir con eso y no pasa nada. Sí pasa, si tú quieres. Tu vida se transforma. Tu vida empieza un nuevo camino. Un camino con dificultades, un camino de renuncia a ti mismo, pero un maravilloso camino por el cual yo no estoy dispuesto a renunciar
por nada. Yo no sé los años que llevas tú viniendo a esta iglesia. O es el primer día o segundo día, no lo sé. Yo ya estoy fuera, ya no conozco a muchos. Pero yo sí quiero darte la oportunidad de que tú dejes que esta luz de Dios penetre en tu corazón. Que ya no andes con tu esfuerzo natural, sino que dejes que Dios entre. Que Dios ponga esa luz en tu corazón, que te acompañará durante toda la vida, que te transformará. Puedes resistirte a esa voz. Uno de los gobernadores, ante el denuedo de Pablo explicándole lo que era el Evangelio, le dijo: oye, cuidado, que casi me convences, pero no me hables de esas cosas éticas en la política, no me hables de eso. Y lo paró. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a renunciar a su tipo de vida y cómo iba a gobernar. Y lo paró. Pero la Biblia dice: si tú oyes su voz, no endurezcas tu corazón, ábrele. Esto es simplemente lo que hizo Pablo. Una persona radical, convencida de que tenía que marchar por ahí. Pues simplemente dijo: yo hoy oigo tu voz y quiero decir sí. ¿Qué me espera? Ananías, que no quería que Pablo fuera restaurado porque se quedó ciego, pues le dice: pues es que no, Señor, yo no voy a ir a que éste reciba la vista. Que este es un perseguidor de cristianos hasta la muerte. Obliga a gente a decir: ya no soy cristiano, y a maldecir el nombre de Cristo. Y el Señor le dice, me encanta cómo le convence. Es que el Señor a veces es un poco... ¿Cómo le convence a Ananías? Ves, porque este es mi instrumento y yo le voy a enseñar cuánto ha de padecer por causa del Evangelio. Toma ya. Y entonces dice: vale, pues si ha de sufrir, voy para allá. Bueno, esperemos que fuera en obediencia, pero ahí le mostró. Y eso es lo mismo que también le fue revelado a Pablo, que él iba a ser apóstol de los gentiles, pero que iba a sufrir. Y cuando ya estaba en la parte final de su vida: vas a sufrir más todavía. Podríamos decir: ya basta, hombre, ya basta. Que ya he cumplido, que me han apedreado, que me han dado por muerto, que he tenido que salir corriendo. Pues todavía te queda una serpiente, todavía te queda no sé qué, vas a tener un naufragio. Vas a sufrir por causa del Evangelio. Pero es lo mejor. Vas a tener la luz de Dios. Y dice que vas a andar un camino de manera que puedes ser sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La luz del cristiano. El mundo no tiene otra luz que no seas tú. Cristo ya marchó y su palabra está en tu mano. Tú, con la palabra de Dios, sois la luz que este mundo necesita. Necesitan ver tu luz en el trabajo, en tus reacciones, ante el sufrimiento y ante la muerte. Tenemos que actuar así, resplandecer. Para eso tenemos que valorar el plan de Dios en nuestra vida. Y el plan de Dios es buscar a personas que no tienen esa luz y que nosotros le compartamos la luz del Evangelio. Pero para eso tenemos que dejar nuestras trincheras. En muchas ocasiones nos hemos atrincherado para que no nos hagan daño. Y si estuviéramos en caso del apóstol Pablo, hubiéramos dicho: a Jerusalén ni por vacaciones. A Jerusalén para nada. Tengo mucho que hacer en todo este lugar. Y a Roma menos. Nada. Nos hubiéramos librado. Pero no era esta la intención del apóstol Pablo. Era seguir en el camino que Dios le había planteado, sirviendo al Dios de sus padres. Y nosotros nos atrincheramos porque dejamos de tener, a mi juicio, una cualidad que yo la he denominado empatía. Empatía hacia los otros. Nos hacemos sabios en nuestra opinión
A mí el culto me gusta así. Está bien que te guste así, pero tienes que tener empatía, tienes que estar abierto, tienes que ponerte en lugar de otro, que haya otras personas que le gustan de otra manera. Esto es lo que falla, que nos hacemos un evangelio a nuestra imagen y semejanza. Sé de iglesias a veces en Inglaterra muy tradicionales que han quitado los bancos por sillas y se ha ido la mitad de la iglesia. Son creyentes por causa de los bancos. Te pueden gustar más los bancos, te pueden gustar más las sillas. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Tenemos que dar un paso más allá. Oí el testimonio de una jueza que escribió un libro y a ella le preguntan, ¿cuál es la principal característica, en su opinión, de ser un juez? Dice, la empatía. Vaya hombre, ¿cómo que la empatía? Yo creí que era el conocimiento de las leyes. Sí, está bien, la empatía. Tú tienes, como juez, que ponerte en el lugar de la víctima, pero también en el lugar del agresor, a veces. Entender cómo es él o ella, en qué situación está, qué le impulsa, qué sufrió, qué hace, y en la víctima igual. Y sobre eso dictar sentencia justa. No quita la sentencia de que tú te pongas en el lugar, comprendas a la otra persona, pero luego tengas que aplicar la ley. Me pareció maravilloso. De hecho, yo como abogado y cuando pleiteaban, quise estudiar para ser juez y dije que no, porque no me llegaba esta empatía. Yo no voy a poder comprender a este y comprender a este y luego tengo que dictar una sentencia a lo mejor injusta por imperativo legal. No lo sé, entonces eso me aterraba. Pero la jueza encontró el camino. Nosotros, como cristianos, tenemos que tener empatía hacia las personas, hacia el musulmán, hacia el que está afuera, hacia el drogadicto, al que está hacia afuera. Tenemos que entender que sufre, que tiene necesidad, que está necesitado del amor de Dios. Y tenemos una ventaja sobre el juez. No tenemos que juzgar. Dios es el que juzga. Tenemos que estar solo a su lado, comprenderles y presentarles el amor de Dios. Y ese amor de Dios es el que va a operar todos los cambios. No tenemos que decirle al drogadicto, deja la droga, que lo dejes. Podemos hacerlo, pero no va a funcionar. Tenemos que decirle, mira, Cristo te ofrece una luz nueva y cuando esa luz llega, deja la droga. Y solo tú tienes que estar a su lado para ayudarle. Así, miles de otras situaciones. Tenemos que estar al lado, pero presentando el Evangelio. Uno de mis textos favoritos es cómo tenemos que alumbrar. Así alumbre vuestra luz, esta que Dios ha puesto. Dice, delante de los hombres, no detrás. Cuando alumbramos detrás, dice, míralos, míralos. Si son unos pervertidos, si van a llegar, fíjate. Ay, mira, mira, mira. Y mira ahora cómo anda. Ese se ha caído. Claro, ¿cómo se va a caer? Cuando lo dice el Evangelio, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No detrás. Delante, para que no se caigan. Mira, cuidado que aquí está el camino mal. Que aquí está esto así. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y nosotros a veces alumbramos diciendo, que soy yo el que trae la linterna, Anda, que si no fuera por mí, ¿dónde ibais a estar todos vosotros? Bandidos. Mal, lo hemos echado todo a perder. Atraemos la luz hacia nosotros en lugar de hacia Cristo. Mal. Bueno, esta luz resplandeciente tenemos que mostrarla hacia los de afuera. Voy a ir un poquito más deprisa, porque si no, no van a dar las X. Segundo punto, el camino del Evangelio es un camino de poder. Es un poder glorioso. No es un poder nuestro, es un poder de Dios que viene a nosotros. No simplemente nos trae una luz que sale hacia afuera,
nos trae un poder venido del cielo. Dice la Escritura que el mismo poder que resucitó a Cristo y lo subió a las alturas allí con el Padre, es el mismo que opera en nosotros. No es un poder de una pila alcalina, no. Que cuando la quieres usar ya se ha fundido. Es un poder que no termina. Es un evangelio de poder. Poder para perdonar. Poder para ir adelante. Poder para afrontar sacrificios. Poder para restaurar a las personas que vemos que son un desastre y perdonarlas en el nombre de Cristo. También al hermano que está a nuestro lado, que nos hizo algo feo y que siempre cuando le vemos, vemos lo feo que nos hizo. El evangelio es poder para restaurar tu vida también, para perdonar esa situación. Es poder para levantarnos cuando hemos caído. Es poder para tener nuevas fuerzas cuando no tenemos ninguna. Es poder también para dar razón de nuestra fe, aunque estén cientos de religiosos y de situaciones en nuestro lado que nos oprimen, como estaba Pablo. Y dice, sí, yo puedo defenderme, pero una cosa, por el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Eso no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en mi vida. No es un poder para ser diótrefes, que son que no dejaba entrar a otros de la iglesia, que quería una iglesia santa y cerrada, y por eso ni Pablo podía entrar allí. Cuidado, que no se junten con nadie. Esto no es el poder, eso es miedo. Es un poder generoso que se abre. Es un poder que nos abre recursos espirituales que no sabemos, de sanidad, de sabiduría, de restablecimiento, pero sobre todo de amor. Yo no puedo tener amor hacia las personas que están afuera y pueden maldecir a Cristo si no me es dado por Dios. Cuando tengo esa empatía y me llama a ellos, entonces sí. Los judíos estaban odiosos contra Pablo hasta el punto de querer matarle por la gran ofensa, no de seguir a Jesús. No era tanto eso, sino de que Jesús, de que Dios fuera también para los gentiles. Ellos eran el pueblo escogido. No podían entender cómo ese pueblo escogido ahora era un muchísimo mayor. Es que Dios había abierto las manos a toda persona, de toda nación y de toda condición. Y habían perdido gran parte de su privilegio. Y ante eso estaban dispuestos a matar. Yo hablé hace unos años con un amigo de un gran cargo de la Federación Española Judía. Y le pregunté, para vosotros, ¿cuál ha sido el peor momento en la historia como judíos? Yo esperaba que me dijera el Holocausto, cosas así, ¿no? Y me dijo, mira Mariano, en confianza, lo peor que ha ocurrido como religión al pueblo judío fue la herejía cristiana. Confieso que hice así. ¿Cómo? Sí, porque los judíos siempre, desde el principio, hemos estado con el temor a desaparecer. Nos han querido matar físicamente, nos han querido meter en miles de situaciones, pero el cristianismo es el que pudo desnaturalizar todo lo que era el judaísmo, y muchas personas al principio entraron allí y los judíos quedaron como una gran y pequeña minoría que casi llega a desaparecer. Ya cuando ocurre el Holocausto fue terrible, pero millones también de judíos, pero en aquel momento no eran tantos. Así es como pensaba. Imaginaos una persona de este siglo que piensa así, muy amigo de los cristianos y nosotros de ellos, todo eso está perfecto, pero como religión esto es lo que había ocurrido.
No es alguien resentido contra nosotros. Como religión es lo que había el sentido. Pero imaginaos en su momento, allí estaban aquellos judíos queriendo matar a Jesús. ¿Por qué Pablo apela a César? Porque no quería volver a Jerusalén, porque había 1000 planes para matarle allí, que se habían conjurado para matarle. Entonces dice, bueno, pues tengo que apelar a César y marcharme. Porque era un camino que no querían aceptar, que el Evangelio es para todos, que es restaurador de todo tipo de personas. Lo último que quiero compartir es: el Evangelio es un camino de progreso constante. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y la semilla brota y crece sin que se sepa cómo, porque de suyo lleva fruto. Primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga. Hay un poder en el Evangelio que va a hacer que en nuestra vida lleve un fruto. Pero el gran problema de los cristianos evangélicos es que avanzamos en nuestra vida cristiana hasta un punto, pero luego dejamos de progresar. Ya tenemos edad, ya hemos escuchado suficientes cultos, ya tengo yo un máster, puedo evaluar perfectamente a todos los que me hablan. Ya no necesito ir al culto. Siguiente fase. Dios y yo nos apañamos muy bien solos. Este es el mayor error que podemos entrar. De suyo lleva fruto, y lleva fruto para el reino. Nos paramos, nos detenemos en el camino, y entonces nuestra luz deja de ser brillante y se apaga. A veces es porque dejamos de luchar contra nosotros mismos. Pablo decía, yo según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Esto es lo que nos ocurre. Pero él desarrolla una estrategia. Dice, de esta manera camino, corro, es lo que dice. No a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Me lo pongo en servidumbre en el camino que me ha sido encomendado. Por ello no hay nada peor que la pereza espiritual, que nos para, que nos impide progresar en nuestra vida cristiana. Por eso tenemos que conocernos y actuar con inteligencia y con poder de lo alto y con el convencimiento de que Dios nos sigue llamando a caminar y a atravesar las últimas etapas o las primeras de la vida cristiana. Todo el establecimiento de la iglesia y de los dones y ministerios en la iglesia es para el progreso de tu vida cristiana. Por eso constituyó a unos apóstoles, profetas y maestros. ¿Por qué dice que los constituyó así? A fin de perfeccionar a los santos. Los evangelistas están ahí para dar profetas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. No para ti solo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. De nuevo, una especie de camino de progresión y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños que fluctúan con cualquier corriente nueva de doctrina que viene. Si quieres ser fuerte, tienes que estar en comunidad. Esto es lo que hay. Y tienes que interactuar en comunidad, en un progreso constante. No tienes que abandonarte, que ya tienes años suficientes, sino que tienes que avanzar. Pero todo esto, hermanos, tiene un precio. Esta es la conclusión. Y el precio eres tú. El precio soy yo. Tenemos que pagar para obtener el resultado. No podemos amar a dos señores. Tenemos que renunciar a nuestro camino
a nuestra religiosidad para poner primero lo que Dios quiere de nosotros. Y Él quiere que tú seas sacrificado para la gloria de Dios. Que tú, a lo mejor no quiere que te mueras, espero. Lo que quieres es que sacrifiques tus prioridades, tu tiempo, las cosas que tú pretendes para que Dios sea glorificado. ¿Pero estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a resplandecer? ¿A renunciar a ti mismo para que la luz salga? ¿Estás dispuesto a agarrarte al poder de Dios y no en tu propia seguridad? ¿Estás dispuesto a seguir avanzando a pesar de que estés cansado, a pesar de que estés encadenado, a pesar de que vayan a hablar más de ti? Dios nos envía un camino, pero no, es un camino lleno de dificultades, pero es un camino donde tenemos asegurada la presencia de Dios, tenemos asegurada la compañía de Dios. Es un camino de victoria, porque Él va a transformar nuestras debilidades en su victoria. Pero tenemos que reafirmarnos en Él. Esto es lo que a veces hacemos en la Santa Cena. Nos levantamos y testificamos ante todos que estamos dispuestos a seguir ese camino. Que no es un camino de muerte, es un camino de vida y de vida eterna. Es un camino de resurrección, es un camino de la compañía del Espíritu Santo. Es un camino de poder disfrutar del poder de Dios. Es un camino de ser enviado. Hay varios textos que se citan de la Gran Comisión. El más duro es el más corto, Juan 20, 21. Simplemente dice: como el Padre me envió, así os envío. Recibid el Espíritu Santo. ¡Hala! ¿Cómo le envió el Padre? Eso ya no quiero ni leerlo. No quiero ni leerlo. Ya sabéis que había una persona que oraba por su pastor, ¿no? ¿Sabéis ese que oraba? Señor, ayuda al pastor y hazle fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Se equivocó, que era lo que Cristo había dicho de sí mismo. Sabía la Biblia, pero lo aplicó un poquito, o es que tenía ese deseo para su pastor. Esperemos que no, hermano. Que no sea así. Tenemos que ser fieles. Pero no es un camino de muerte, es un camino de vida. Es un camino del gozo de servirle, de mayor bendiciones. Es un camino de dejar que Cristo haga lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Termino señalando que quedo a vuestra disposición. Si alguien quiere reafirmar su camino de fe, reconocer que ha seguido por años parado, que ahora está dispuesto a continuar, aquí estoy, adelante para orar por él. Y si alguien quiere que el camino de la luz de Dios empiece en él y sea una luz resplandeciente y nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo, aquí estaré también para orar por ellos brevemente. Muchas gracias.